que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Ya lo saben y no dejaré de quejarme jamás que solo alcanzamos a llegar a algunas cuantas ciudades de la República porque tenemos una competencia bárbara de los automóviles de lujo, pero eso sí, estamos llegando a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. También les recuerdo que están a su disposición para poder comunicarnos el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, así como la página de Facebook Villalpando y la Historia. Estamos aquí en vivo, decía yo hace un momento, para darle continuidad al tema que iniciamos la semana anterior acerca del contexto mundial de lo que ocurrió hace medio siglo, en el año de 1968. Pero antes, como siempre lo hago, y en deferencia a las amables comunicaciones de todos ustedes, quiero dar respuesta y saludar a don Fernando Sánchez Ceballos, que me escribe desde Gustavo Madero. Muchas gracias. Me pregunta que qué libros recomiendo para entender mejor los jardines botánicos de Nezahualcóyotl y el zoológico de Moctezuma. Como tal, don Fernando, no creo que exista ninguno, a menos de que me equivoque, pero no conozco nada específico al respecto. Ambos sitios, tanto el Jardín Botánico de Nezahualcóyotl como el zoológico de Moctezuma, son descritos en la magnífica obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España que escribió Bernal Díaz del Castillo. Probablemente ahí puede encontrar algo, pero algo específico, la verdad, no conozco. Repito, pero puedo estar equivocado. También le agradezco mucho a don José Naún, que siempre nos escribe, que está esperando la clase de hoy, y me hace una pregunta, don José, que necesito que me la aclare. Me dice usted, quisiera saber si existe algún punto de referencia donde indique el lugar en que se libraron las batallas de Cerro de las Cruces, Puente de Calderón y el lugar de la captura de los primeros insurgentes en las norias de Acatita de Baján. No entendí bien la pregunta, se la voy a responder de dos maneras. Primero, hay un libro espléndido que yo tuve la fortuna de editar en el año 2011-2012 en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se llama La Ruta de Hidalgo, escrito por el gran historiador Carlos Errejón Peredo, que es una recopilación geográfica o geohistórica justamente de los lugares por donde pasó Hidalgo. Ahí va usted a encontrar con mucha precisión y detalle la localización en un libro. Ahora bien, si lo que quiere es el punto de referencia que indique que aquí pasó tal cosa, debo decirle que en los tres lugares está perfectamente bien marcado el sitio de las batallas o de los sucesos que usted me platica. Mire, en el Monte de las Cruces es muy fácil. Tome usted cualquiera de las dos carreteras a Toluca, la autopista o la carretera antigua, y cuando va a la altura de la Marquesa, a su lado izquierdo verá en Salazar, en la Marquesa, un lomerío coronado por tres gigantescas estatuas de tres hombres a caballo, que son Hidalgo, Allende y Mariano Jiménez. Busque usted la desviación, acérquese a ella. En el coche puede subir inclusive hasta la base misma de esas estatuas. Ahí es el sitio exacto de la batalla del Monte de las Cruces. Está muy fácil de llegar. Segundo, la batalla de Puente Calderón también es sencillísimo. Tiene usted que estar en Guadalajara, salir por la autopista hacia rumbo de Zapotlanejo. Encontrará usted letreros. El día de hoy el Puente de Calderón y su zona aledaña es un parque recreativo infantil que a mí me tocó por fortuna y por gran honor inaugurar también exactamente el día del bicentenario de esta batalla en enero de 1811, o sea, se inauguró en enero de 2011,
El puente existe tal cual, está perfectamente bien conservado. Junto, repito, hicieron un parque infantil para rescatar esta zona, para no dejarla simplemente a la incuria del tiempo vacío. Y si va usted a Saltillo y toma la carretera que va rumbo a Monclova, bastantes kilómetros adelante, cuando pasa usted la desviación a la hacienda de Guadalupe, esa es a la izquierda, cuando pasa usted la desviación hacia Paredón, donde fue la famosa batalla de la División del Norte, a la derecha, más adelantito de Paredón va usted a encontrar la desviación hacia Catita de Baján, que también puede venir usted de la autopista que corre de Monterrey a Monclova, es decir, tiene dos formas de llegar y está perfectamente bien señalado el sitio donde fue capturado y hecho prisionero el padre Hidalgo, allí en la Catita de Baján. Así que respondido, don José Naún, muchísimas gracias. También le agradezco mucho a don Jorge Lozano, que también me pregunta, que fuera el tema de hoy, que si la Malinche habló español alguna vez. Sí, recuerden que cuando la conoce Cortés únicamente hablaba ella el náhuatl y el maya, pero el propio contacto con los españoles, primero porque fue posesión, qué feo se oye, pero Cortés se la dio a uno de sus capitanes, a Alonso Hernández Portocarrero, con la cual convivió y algo aprendió de español. Después fue la concubina del propio Hernán Cortés y madre de su hijo Martín Cortés. Tiene dos hijos Martín Cortés, uno el legítimo y otro el bastardo. Qué feo lenguaje, pero el lenguaje del tiempo. Y después todavía don Hernán Cortés la casó con otro de sus capitanes de nombre Juan Jaramillo, y la Malinche, según Hugh Thomas, vivió hasta el año de 1550-51. Así que sí habló español, se volvió una mujer además muy rica, tenía unas casas principales en el centro de la Ciudad de México, y sí, habló español perfectamente bien. Bueno, vamos al tema de hoy, que, como decía yo hace un momento, es la continuación de lo que hace 8 días estábamos platicando del año de 1968, y en aquella ocasión nos quedamos, y déjenme nada más repetir y cerrar el círculo con lo que sucedía en los Estados Unidos de América, después de que platicamos un poquito de las minifaldas, de las drogas, platicamos también de los trasplantes de corazón. Bueno, estábamos analizando y examinando que en los Estados Unidos, que por su cercanía y vecindad tienen gran influencia con nosotros, allá las cosas no iban nada bien. Por una parte estaba la inquietud social enorme de muchas personas opuestas a la guerra de Vietnam, que en ese año había tomado un cariz muy delicado y peligroso, porque a los triunfadores norteamericanos, que en el discurso de Año Nuevo el presidente Johnson alentó diciendo que estaban triunfando, resultó que en esos primeros meses del 68, los vietnamitas del norte, que lideraba Ho Chi Minh, les pusieron un gran susto a los norteamericanos en la famosa ofensiva del Tet, que los hicieron correr de varios lugares y obligaron al general Westmoreland y al presidente Johnson a bombardear salvajemente y misericordiamente muchas de las ciudades y posiciones de Vietnam del Norte con aquellos famosos aviones pesados de bombardeo, los B-52. Pero esto provocó que en el propio país hubiese manifestaciones en muchos lugares, particularmente en las universidades, que fueron reprimidas con la policía a macanazos y con gases lacrimógenos. Los muchachos norteamericanos, en aquel tiempo que estaba impuesta la ley del servicio militar obligatorio y que efectivamente eran reclutados para enviarlos a la guerra, no querían ir, igual que las madres de familia que lograron establecer diversas organizaciones que marchaban por diversas ciudades en protesta por la guerra, porque con toda razón les estaban arrebatando a sus hijos. También comentamos que ese año políticamente en los Estados Unidos es delicado y grave, primero porque está en pleno vigor y apogeo la lucha por la defensa de los derechos civiles de las personas de color, que encabezaba este gran líder Martin Luther King, que ese mismo año de 1968, pero en abril, en la ciudad de Memphis, en Tennessee, sería asesinado, noticia que daría la vuelta al mundo, al igual que sucedió con el precandidato del Partido Demócrata a la presidencia de aquella nación, que estaba intentando competir y disputarle al presidente Johnson la candidatura. Me refiero al senador Robert F. Kennedy, el hermano del finado presidente Kennedy, quien al parecer llevaba viento en popa sus intenciones de ser candidato presidencial. Y también en el mes de junio, a principios de ese mes,
en Los Ángeles, California, luego de una victoria electoral en las elecciones primarias, fue también asesinado. Es decir, dos eventos que sacudieron al mundo, pero sin embargo, en Estados Unidos remataron, dándole la vuelta un poco y provocando algo de esperanza y alegría, cuando en todo el mundo se transmitió desde la Luna, bueno, dándole vueltas a la Luna, la cápsula Apolo 8 con los astronautas Borman, Lovell y Anders transmitieron el mensaje de Navidad, habiendo fotografiado por primera vez la cara oscura de la Luna, la que no se ve. Esto pues fue una hazaña de la humanidad que de alguna manera hizo que en Estados Unidos el fin de año fuera un poquito menos agrio de lo que había sido el resto del año con tanto movimiento. Jim Morrison, el de los Doors, hizo una canción de protesta contra la guerra, El Soldado Desconocido. Si leen ustedes la letra se van a espantar de plano. Desayunan viendo notas de niños que están muriendo en Vietnam. Ya vamos a ser viejos cuando la guerra acabe. Busquemos una tumba para el soldado desconocido. Una canción de protesta de los Doors que conducía Jim Morrison. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde. Mil gracias por sus muchas comunicaciones, don Enrique Deita Silva, que ya está listo para la clase. Mil gracias. Don Fernando Salinas allá en su negocio de las chicas de Franz Bridal, que están allá en la República del Río Grande, en McAllen. Don Fernando, gracias por escucharnos como siempre. Juan P. Martínez desde Indianápolis, se lo aprecio muchísimo, allá en Indiana, en los Estados Unidos. David Bravo, que me está escuchando también, y me pide un saludo para él y para su señora esposa Ofelia, que dice, ella lo escucha en Iztapalapa, yo en Coyoacán, listos para la clase. Muy bien, saludos a los dos, muchas gracias, los aprecio enormemente. Don Santiago Rosas Pérez, allá de Puebla, muchísimas gracias, lo aprecio. Don Manuel Torres Ríos, que está trabajando, pero que escuchándome se le hace más placentera la tarde, se lo agradezco infinitamente también. Don Ángel Morales me dice, mi papá y yo seguimos escuchando, gracias, muy amable. Don Aurelio Duarte Ávila, que invita a comer chiles en nogada, se antoja, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Fernando Paulina Verdillo, de allá desde Morelia, también le agradezco infinitamente. Rafita Barrios también, como siempre, hace un comentario interesante sobre las presiones que tuvo el presidente Kennedy para entrar a la guerra de Vietnam, que evitó, pero finalmente Johnson sí cayó en la presión que le hicieron los industriales conservadores. También don Leopoldo Espinosa, muchísimas gracias, le agradezco su comentario. Dice que está recordando aquellos años, los 60, en los que le tocó vivir, los que vivimos la infancia, como yo, efectivamente, somos casi contemporáneos de la misma edad. Don Leopoldo me saluda desde Ensenada, se lo agradezco infinitamente. Aarón Martínez, que está interesante el tema, que está escuchando con mucho gusto, gracias. Y don Gerardo Guadarrama, que también nos saluda como siempre, y al rato hay otros más que me han llegado, para no cortar tanto la narración. Miren, en el 68 estaba de moda, en los círculos de izquierda, dos movimientos que, sin tener una cosa que ver con la otra, pues eran así como del sueño y del gusto de muchas personas que estaban involucradas en la parte de izquierda, en los pensamientos de izquierda. Uno que ya hablamos mucho de él, la Revolución Cubana, que seguía teniendo pues muchísimo efecto en muchas personas, y en México los muchachos sentían creerse Che Guevaras, todos leían el manual de la guerrilla del propio Che, en fin, había una serie de mitos y de ideas y ganas de copiar, sin percatarse que el gobierno cubano estaba en santa paz con el gobierno mexicano, y que si bien Cuba quería expandir toda su revolución a buenas partes de América, solamente pudo hacerlo a Bolivia con la malograda expedición del Che, que ya platicamos, cumplió ya 50 años de muerto en el año anterior, en 1967, o sea, en 2017 hablamos de él. Y sin embargo, bueno, pues los chicos de la izquierda mexicana ignoraban que el gobierno mexicano, por la ayuda que le había prestado a Cuba, don Fidel Castro se comprometió a no trasladar a México las guerrillas, así que se quedaron vestidos y alborotados. Pero también impactaba mucho en el ánimo de la juventud izquierda en México lo que estaba sucediendo en un lejano país que es China. 2 años antes, en 1966, el presidente del Partido Comunista Chino, que había sido arrojado del poder, lo recuperó mediante lo que él llamó
la Revolución Cultural Proletaria China. ¿Se acuerdan de la Revolución Cultural China? Fue un momento muy difícil de la historia que duró 10 años, de 1966 a 1976, a la muerte de Mao en realidad, y en el que el presidente Mao Zedong, o Mao Zedong, que tiene dos maneras de decirse el nombre, pues impuso un régimen absolutamente totalitario en China, con el pretexto de acabar con todos aquellos traidores a la revolución china que se estaban acercando, como él decía, a los caminos del capitalismo. Mao y sus colaboradores, que les decían la banda de los cuatro ayudantes o ministros que tenía a sus órdenes, uno de ellos mujer, su propia esposa llamada Yang Qing, literalmente se adueñaron del país con el pretexto de esta gran revolución cultural. Que lo de cultural es una especie de pleonasmo o contradictorio, ¿eh? Fíjense que se trataba de acabar con las universidades, y a los estudiantes universitarios y a los profesores de las universidades, ¿saben qué hicieron? Los acusaron de impartir y de aprender materias burguesas que no tenían nada que ver con las luchas del pueblo, y al cerrar la universidad a estudiantes y a maestros los enviaron a trabajar al campo como campesinos, pero en campos de concentración. Imagínense nada más. Claro, lo cultural que quiso darle el sentido Mao fue que en China se impartiera educación elemental a todo el pueblo, lo cual lo consiguió, abatió la tasa de analfabetismo totalmente, pero el único problema está en que decidieron quitar las materias que ellos llamaban burguesas o capitalistas para dar únicamente materias ideológicas, de formación ideológica de los niños, para hacerlos y convertirlos en unos buenos revolucionarios comunistas. Utilizaban como libro de lectura una obrita que circuló mucho en todo el mundo en aquellos años, que era, digamos, la parejita del manual de guerrilla del Che Guevara, que se llamaba El Libro Rojo de Mao. Era un librito, todavía por ahí circula en algunas editoriales y se puede vender aquí en México, pero se puede comprar ahí en la calle Donceles, donde están las librerías de viejo. Ahí todavía por ahí tienen de vez en cuando ejemplares de este librito rojo de Mao, que contiene discursos de Mao, totalmente incendiarios, radicales, del comunismo, de acabar con los capitalistas, de expropiar la tierra para beneficio de todos. Y bueno, este librito circuló por todas partes y era el único libro, repito, de lectura que se permitía en China. Contó Mao con el favor y con la ayuda de grupos de jóvenes fanatizados completamente, que se llamaban los Guardias Rojos, que defendían la ortodoxia y la pureza del comunismo, y que se encargaban ellos mismos de denunciar a aquellos enemigos de la revolución, a aquellos amigos del capitalismo. Se encargaban ellos mismos de ir a detenerlos y se encargaban ellos mismos de ejecutarlos. Los Guardias Rojos, famosos de Mao Zedong. Y esto pues va a ocasionar que en China, según dicen después los expertos, existieran 10 años de un atraso o de una generación perdida por completo. Esto va a terminar más adelante, en 1976, simplemente lo comento como dato curioso, cuando al morir Mao Zedong, su viuda toma el poder, junto con los otros 3 miembros de la banda de los 4, y hay un movimiento para poner en la presidencia al depuesto Deng Xiaoping, y sobre todo con la ayuda del primer ministro Zhou Enlai, que fue muy famoso y los de mi época se van a acordar de él, pues finalmente fueron ejecutados estos líderes de la revolución cultural. Se acabó, y con Zhou Enlai al frente y hasta nuestros días, China tiene este régimen tan particular que es capitalista hacia afuera y comunista hacia adentro, en donde pues son una potencia mundial en materia económica, cosa contraria a lo que quería Mao Zedong. Lo importante es que en el año de 1968 la revolución cultural china está en su pleno apogeo, y en México, como siempre sucede, pues no sabíamos de qué se trata, pero sonaba rete bonito. Todos los muchachos iban a las manifestaciones, como pueden ustedes ver en las fotografías, portando pancartas aquí en México, por un lado del Che Guevara y por otro lado de Mao Zedong. Es decir, era muy peculiar eso, y traían en su bolsillo, de un lado, en la bolsa del pantalón derecho, traían el manual de guerrillas del Che, y en el izquierdo el libro rojo de Mao. Ya con eso
presumía uno de ser de izquierda o comunista, y ya daba la apariencia de que, mira, eres un luchador social. Eso pasaba en el 68. Por eso les recomiendo, hay un libro que acaba de salir, creo que ya está a la venta, de un gran pues escritor mexicano, pensador, articulista, que además fue veterano del 68. El libro no lo tengo todavía, pero lo pienso ir a comprar este fin de semana. Se llama Olvidémonos del 68, de Joel Ortega. Acaba de salir y estoy seguro que va a ser seguramente una revelación todo lo que Joel Ortega, que es un hombre muy sensato, repito, veterano de aquellas jornadas, nos pueda decir. Esto pues va a ser parte del caldo ideológico que está viviendo México y donde los chicos mexicanos pues se entusiasmaron con estas ideas. Pero sin embargo, los movimientos más importantes, los que sí tienen un efecto directo como influencia intelectual, espiritual, humana, sensible, es lo que va a ocurrir en dos países de Europa. Primero, en Francia y segundo, en Checoslovaquia. Esto sí, estos dos movimientos sí van a tener directamente relación con el ánimo de los muchachos mexicanos que en el 68, en su gran mayoría, sin tener que ver con la ideología de izquierda, ni estar influenciados por los comunistas, ni haber sido comprados por infiltrados rusos en México, lo cual son otras teorías que ya platicaremos en su momento, muchos muchachos creyeron de buena fe que la juventud podía exigir un cambio exactamente igual como estaba sucediendo en Francia y como estaba sucediendo en Checoslovaquia. Porque miren, en Francia el problema del famoso Mayo francés comenzó cuando en la ciudad de Nantes, o Nantes como se escribe, unos muchachos de la universidad fueron reprimidos por la policía violentamente porque estaban exigiendo cambios en el plan de estudio y cambios también en los procedimientos administrativos de admisión y de acreditación de asistencias. Entonces protestaron porque sentían que estaban siendo objeto de abusos o de un autoritarismo por parte de la autoridad escolar. Se fueron a la manifestación, la policía los reprimió a macanazos como acostumbraba la policía francesa, y esto pues hará que explote poco a poco, pero en todo el territorio de Francia y particularmente en París, en las zonas universitarias, las grandes manifestaciones en contra del autoritarismo educativo del gobierno del presidente Charles de Gaulle. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de este día, esta tarde. Gracias por sus muchas comunicaciones, como don Orlando Orozco desde Puebla, que me saluda, muchísimas gracias, se lo aprecio mucho. Terry Lambert también me saluda desde Cancún, muchísimas gracias. Dice que necesitamos más fuentes de sapiencia. Muchas gracias, lo aprecio mucho, como es este país, y que ojalá, que ya sabemos quién, destine recursos para proyectos así. Bueno, ojalá lo hagan ellos. Recuerden que este programa y mi participación en él es totalmente gratuita y por gusto hacerlo. No depende de ninguna instancia cultural oficial, sino es simplemente pues, un acuerdo de caballeros entre esta magnífica estación de radio y un servidor, sin ningún fin de lucro, simplemente porque a mí me apasiona estar aquí con ustedes cada semana. También le agradezco mucho a don Jorge R. Chaboya, que me dice que sobre el tema del 68 hay una novela nueva que se llama Esa luz que nos deslumbra. No la he leído él, yo tampoco la conocía, me gustaría saber de quién es y por supuesto le echaré un ojo naturalmente. Gracias, don Jorge R. Chaboya también. Don José A. Euresti me saluda desde Monterrey, que cuando hago un programa sobre Monterrey, pues sí vale la pena. Monterrey es una ciudad que a mí en particular me gusta mucho, particularmente el centro histórico. Las partes modernas no soy muy afecto a ella, pero donde está la Basílica del Roble, el Palacio de Gobierno, la Macroplaza, toda esta parte, el archivo histórico de la ciudad, que es muy bonito, esos son lugares que a mí me gustan mucho de Monterrey. También a don Iván García le agradezco que me haya escrito, muchas gracias, lo aprecio. Que si ya leí el libro del presidente electo López Obrador sobre el neoporfirismo, no lo he leído, los tengo ahí acumulados, pero no me da la vida para leer tanto. Don Iván, muchas gracias también. Don Rocker Torres Ríos me dice que está trabajando en la Sedena y que está escuchando el programa al mismo tiempo. Gracias. A lo mejor está usted de guardia y escuchando el programa, no lo vayan a regañar. Don José Luis Sánchez me saluda y me dice que está escuchando el programa con su hija Ana Cristina Sánchez, que está aprendiendo historia y lo hace a través de este programa. Mil gracias. Bueno, estábamos en París
en el año de 1968, en el mes de mayo, cuando de pronto se expande como reguero de pólvora esta molestia estudiantil en los jóvenes franceses. Y algo interesante, no necesariamente de izquierda, simplemente jóvenes franceses que están preocupados porque consideran que la educación universitaria está teñida de demasiado autoritarismo y comienzan en solidaridad con sus compañeros de Nantes y de otros lugares donde ya fueron también sofocados a golpes y a macanazos por la policía, comienzan a marchar, comienzan a protestar. En el barrio francés, donde se encuentra precisamente, en el barrio latino en París, donde está la Universidad de la Sorbona, al igual que sucedió en los días de la liberación parisina en 1944, cuando el pueblo de Francia y de la capital francesa se levanta contra la ocupación nazi, que hicieron barricadas levantando los adoquines de la calle, lo mismito vuelven a hacer ahora los muchachos del 68, emulando lo que hicieron sus papás veintitantos años antes. Levantan los adoquines, hacen barricadas en las calles de los bulevares del San Michel y San Germán, por ahí, por ese rumbo, y se enfrentan violentamente a la policía, que va a desalojarlos a macanazos y con gases lacrimógenos. Y de pronto, y amigos, escuchen que esto es un elemento fundamental que no sucedió en México. Hasta aquí las cosas van más o menos en paralelo, pero aquí en Francia ocurre algo que es milagrosísimo y que estuvo a punto de derribar al gobierno del presidente Charles de Gaulle. Primero, el Partido Comunista Francés, ustedes van a decir, claro, se puso del lado de los estudiantes. Pues no, decidió replegarse y condenó el levantamiento estudiantil, ofendido porque los sindicatos libres de trabajadores franceses, los que no estaban afiliados al Partido Comunista, los sindicatos normales de las líneas aéreas, del metro, de los trenes, de las telefónicas, de las tiendas, de pronto los trabajadores franceses decidieron unirse a los muchachos en huelga. Así como la oyen, ya quisieran en México que hubiera pasado eso. Aquí ni sucedió, ni se lo imaginaron, y si lo aspiraron, no lo consiguieron. En Francia sí. Los obreros decidieron marchar junto con los estudiantes y convocaron, por eso es el Mayo francés, a la gran huelga general en toda Francia, y más de 9 millones de obreros y trabajadores decidieron parar, declarar la huelga y, repito, pusieron a temblar al gobierno francés del presidente Charles de Gaulle. Había razones, Los obreros estaban peleando por una mayor libertad en autogestión de las empresas y, por supuesto, como buenos obreros que defienden sus derechos, por un aumento de sueldo. También es lícito y es a veces la única manera de exigirlo y conseguirlo mediante la huelga. Pero al mismo tiempo, esta confraternidad entre estudiantes y trabajadores sazonó un ambiente muy singular. Los intelectuales franceses más importantes, y pienso en dos de ellos, en Jean-Paul Sartre o Raymond Aron, se pusieron del lado de los estudiantes y lograron, fíjense qué hermoso, tomar como cartel, como bandera, como lema, como eslogan de campaña, una frase de estas surrealistas muy a la francesa. Decían los muchachos en sus pancartas, en sus marchas, decían: seamos realistas, pidamos lo imposible. No, bueno, eso es maravilloso. Por supuesto, se trata de una noción filosófica que seguramente algún pensador francés se las inspiró, y esto le va a dar muchísimo sentido a las manifestaciones y a las protestas, a grado tal de que poco a poco se van a ir incrementando cada vez más los enfrentamientos entre la policía, entre los obreros y los estudiantes contra los policías, los macanazos, las bombas lacrimógenas, y llegó a tal grado el temor del presidente Charles de Gaulle que se supo que había ido a consultar, primero con su primer ministro, el famosísimo personaje Georges Pompidou, quien le sugirió como solución convocar elecciones. También apareció en escena el líder del Partido Socialista francés,
el famosísimo François Mitterrand, que sugirió también ir a elecciones, pero el presidente Charles de Gaulle, que era un hombre que se sentía héroe nacional, bueno, se sabía héroe nacional, que tenía un concepto muy alto de sí mismo, pensó que no iba a someterse al escrutinio del sufragio popular y decidió recurrir al señor general Charles Massou, el comandante en jefe del ejército, con quien se entrevistó, a quien le planteó la posibilidad de utilizar. Y amigos, escuchen esto también, que es importantísimo. Charles de Gaulle le pregunta al general Charles Massou, comandante del ejército francés, si era posible utilizar al ejército de Francia para reprimir la sublevación general de obreros y de estudiantes. Y se dice, porque no encontré una fuente directa, pero es muy probable, que es lo que circuló por todo el mundo, se dice que la respuesta del general Massou al presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, fue la siguiente: el ejército francés no atacará jamás al pueblo francés. Imagínense qué tamaña respuesta que ya quisiéramos que en México se hubiese dado. Allá, el ejército francés se negó a reprimir, a sofocar el movimiento obrero estudiantil que estaba en ese mayo de 1968 aniquilando al gobierno de Charles de Gaulle, por lo que decidió recurrir a lo que le quedaba, la sugerencia de Georges Pompidou y de François Mitterrand, y convocar a elecciones. Y escuchen, amigos, lo que pasó, que esto es sorprendente. Sí había 9 millones de obreros en huelga, sí había 2 o 3 millones de estudiantes en paro, pero ¿y el resto de la población por quién creen ustedes que votó? ¿Por el cambio socialista que encabezaba el candidato François Mitterrand o por reelegir a Charles de Gaulle? ¿Quién creen que ganó? ¿Ganó Charles de Gaulle? Logró ser ratificado en su mandato en ese mismo año de 1968, en una elección extraordinaria que le arrojó además una mayoría absoluta en las cámaras de diputados y de senadores allá en Francia. Logró permanecer en el poder y de inmediato, como buen político eso sí que era, ordenó la reforma de los planes de estudio y de los procedimientos administrativos de las universidades para satisfacer las demandas de los estudiantes, y de inmediato ordenó también un generoso aumento de sueldo a los obreros de Francia, y con esto liquidó el problema, estableció la paz. La mayoría de la sociedad votó por él, pero los franceses son muy curiosos como pueblo. Al año siguiente, en las elecciones nuevamente ordinarias ya del año posterior, le quitaron la confianza y lo derrotaron con una absoluta mayoría, lo cual permitiría que subiera a la presidencia el nuevo presidente Georges Pompidou. Los franceses son muy curiosos, le dejaron el mando a Charles de Gaulle para que resolviera el problema y después se lo quitaron. Pero las dos lecciones importantes: la unidad del obrero francés con el estudiante francés puso en riesgo al gobierno, y después que el ejército francés resolvió que no podía, ni debía, ni quería repeler, atacar, sofocar al pueblo francés. Una super lección que, por supuesto, en México todo el mundo se enteró, porque ya las noticias, siendo París el lugar del problema, por supuesto corrían por todos lados, en la televisión, en el radio, en los periódicos, y todo el mundo se enteró en mayo de 1968 del esfuerzo, de la lucha de estos jóvenes entusiastas unidos con los obreros de Francia. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del programa de hoy, que se va volando rapidísimo. Gracias a don Hilario Mauricio Valdés Cuevas. Me dice que es la primera vez que me escucha. Está usted muy chavito todavía, seguramente, con todo el respeto se lo digo, porque ya van 25 años. Dice que está súper interesante. Gracias. Y ahora, repito, usted en otras ocasiones le va a gustar más, estoy seguro, don Hilario Mauricio Valdés Cuevas. También don Pedro Rodríguez León me dice que me sugiere que no acepte patrocinios, no, ni de gobierno ni de particulares. No lo hago. Precisamente, como usted bien dice, lo más saludable es mantener la independencia, y esto es algo justamente que he procurado toda mi vida, ser absolutamente libre e independiente para poder decir lo que quiero decir
de alguna manera, gracias a esta libertad y gracias a la posibilidad de tener una estación de radio que amablemente me concede el espacio, pero sobre todo gracias a todos ustedes que me escuchan y me alientan, este programa existe. Lo demás es lo de menos y no me interesa mucho. Gracias, don Pedro Rodríguez León, estoy de acuerdísimo con usted. Don Federico Flores Pérez también me hace un comentario interesante sobre la situación de Argelia en época de 1968, cuando efectivamente estaban luchando por su libertad con respecto a Francia. Gracias, don Federico, se lo agradezco infinitamente. Y también le quiero agradecer a Jorge Macías, mi amable corrector de siempre, que ya me volvió a corregir otra palabrita. Pues sí se me van, don Jorge. Sí, el hablar tanto efectivamente hace que uno tenga que tropezarse con las palabras en algunas ocasiones. Muchas gracias. Bueno, vamos hacia el final del programa. Otro acontecimiento sucedió también en Europa muy importante que tiene que ver igualmente con la juventud, y aquí sí, con una buena parte del pueblo que se levanta para exigir libertad. Praga, la República Checoslovaca. Hoy está dividido Checoslovaquia y Eslovaquia. Hoy la República Checa y la República Eslovaca. En aquel tiempo era una sola unidad, la República Checoslovaca, y que se encontraba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ocupada por las tropas de la Unión Soviética, que a su vez los habían liberado a los checos de la ocupación nazi. También es el mismo efecto que había sucedido en París, nada más que habían incorporado a Checoslovaquia la órbita de la cortina de hierro de los países del este, del Pacto de Varsovia que encabezaba la Unión Soviética, que como ustedes recordarán había constituido una especie de dominio sobre países como Alemania Democrática o Alemania del Este, también llamada así, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, la propia Checoslovaquia, a los cuales tenía totalmente controlados y dominados. Y de pronto los checos decidieron que sí querían el socialismo porque vieron que tenía algunos o muchos puntos favorables, sobre todo en la condición y el trato humano, pero no querían el socialismo totalitario de los soviéticos. Y todo empezó, escuchen que es un movimiento que a mí me encanta, que además, por cierto, en unos cuantos días cumplirá 50 años de su desenlace, que ahorita comentaré. Todo comenzó con un problema literario. Los soviéticos querían dominar, supervisar, censurar hasta las obras escritas de los pensadores de los checos. Dos escritores muy famosos ya en aquel tiempo, Milan Kundera, un gran escritor, y el otro Václav Havel, también un gran escritor de obras de teatro, se pusieron de acuerdo con otros varios escritores para protestar y exigir libertad de pensamiento, libertad de escritura, libertad de conciencia y libertad de prensa. Y este movimiento prendió. Por supuesto, desde la Unión Soviética dijeron que de ninguna manera, pero encontraron apoyo y eco en el primer ministro de la República de Checoslovaquia, un señor que se llamaba Alexander Dubček. Y Dubček, que era un hombre muy, muy inteligente, comprendió que los literatos tenían razón, pero sobre todo cuando la gente común y corriente comienza a enterarse, los estudiantes, los trabajadores, las amas de casa, de que puede haber un socialismo de otra manera, un socialismo que no fuese autoritario. Como decía Alexander Dubček, escuchen amigos, un socialismo con rostro humano, quizás valía la pena intentarlo para darle a la gente un bienestar, una situación económica estable, asegurar su nivel de vida, pero darles libertad política, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de tránsito para poder moverse de un lado a otro. Y Alexander Dubček comenzó a hacer reformas buscando este socialismo con rostro humano, de tal suerte, y eso lo dijo él, que la República Checoslovaca, socialista pero humana, pudiese competir con alicientes suficientes a los trabajadores con las economías capitalistas. Porque recuerden que Checoslovaquia tenía una gran industria, industria pesada, inclusive de altísima calidad tecnológica ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y hasta la fecha la sigue teniendo. Son productores muy finos,
muy competitivos y muy competentes, y Alexander Dubček pensaba que se podía combinar el capitalismo hacia afuera con el socialismo con rostro humano hacia adentro. Pero esto va a provocar el enojo del Kremlin. Se molestó y se puso furioso en aquel tiempo el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan de él? Leonid Brezhnev. Los que son de mi edad se acuerdan perfectamente bien. Quien estaba verdaderamente furioso por la insubordinación de los checos, encabezados por Alexander Dubček, y convocó al Pacto de Varsovia y logró que las fuerzas militares de la propia Unión Soviética, de Polonia, de la República Democrática Alemana, de Hungría y de Bulgaria, los países que tenían frontera con Checoslovaquia, la invadieran. Entraron a territorio checo 200,000 soldados de todos estos países, más de la mitad rusos por supuesto, 2,000 tanques, más de la mitad soviéticos naturalmente, para sofocar el movimiento de la primavera de Praga, que se extendió en realidad hasta los días 20 y 21 de agosto de 1968, es decir, el próximo lunes y martes, los checos van a conmemorar el 50 aniversario de que los tanques soviéticos entraron a su antiquísima y bella ciudad de Praga para sofocar el movimiento. Aplastaron la libertad socialista checa e impusieron de nueva cuenta el totalitarismo absolutista de los soviéticos. Esto va a terminar cuando cae el muro de Berlín. Ustedes recordarán que los checos, en un homenaje por esta pasión libertaria del inicio de esta primavera, nombraron como primer presidente de la nueva República Checa a Václav Havel, precisamente el literato que había iniciado el movimiento junto con Milan Kundera, y rescataron literalmente a Alexander Dubček, un hombre al cual los soviéticos no se atrevieron por el escándalo de la resonancia internacional que tuvo. Las fotografías, a lo mejor ustedes las pueden buscar, es fácilmente encontrables en Google, los tanques entrando a Praga y la gente poniéndose enfrente de los tanques. Claro, no podían resistir, pero hubo una especie de gran conmoción del pueblo checo para oponerse a la invasión, y esas fotos dieron la vuelta al mundo, y por lo tanto Brezhnev y sus secuaces no se atrevieron a matar a Dubček ni a encarcelarlo, y lo degradaron de ser primer ministro de la República Checa, lo mandaron a ser inspector de bosques en la República Checa. Por supuesto, cuando cae el muro de Berlín, lo van a rescatar y lo van a nombrar presidente del Parlamento checo, que va a decretar la ley de la libertad finalmente. Esto pues es lo que pasa en el 68. Déjenme decir algo que me impresiona. Ese año hubo varias películas muy exitosas. Por ejemplo, se estrenó, ustedes se acuerdan, los de mi edad, 2001, Odisea en el espacio. Se estrenó también una película muy bonita, cursi como ellas, pero bueno, Funny Girl, con Barbra Streisand y Omar Sharif. También se estrenó la primera película de la saga El planeta de los simios, con Charlton Heston. Una película muy bonita, El león en invierno, con Peter O'Toole. También estaba de moda una del año anterior, pero que ese año se transmitió por todas partes, en todos los cines, El graduado, ¿se acuerdan? De Dustin Hoffman, de un chavo que se enamora de la mamá de un compañero suyo. Pero lo más interesante de todo, y que a mí me llama la atención, es que el año de 1968, y para terminar ya esta serie, en el mes de noviembre, en Londres, en Abbey Road, los Beatles grabaron su canción Revolution. Cuando uno la oye, que es muy bonita, se enciende la sangre y piensa uno que va a ir a las barricadas y a la manifestación, pero cuando uno escucha la letra en inglés, yo que no hablo inglés, pero la traduce uno y se entera uno de lo que dice, los Beatles estaban en contra de lo que estaba pasando ese año. La canción Revolution es una crítica y una oposición a la revolución mundial juvenil de ese año. ¿Dices que es una revolución? Bueno, ya sabes, todos queremos cambiar el mundo, ¿verdad? Hablas de destrucción, pero no vas a contar conmigo. Dices que tienes una buena solución. Bueno, enséñame tu plan. Pides una contribución. Mira, si lo que quieres es dinero para la gente llena de odio como tú, no te voy a dar nada. Dices que quieres cambiar la Constitución. Mejor cambia tu cabeza. Y escuchen esto, lo que dice la canción de los Beatles. Y si sigues llevando retratos del presidente Mao,
no vas a conseguir nada de nadie. Claro, los Beatles, desde la comodidad de su riqueza, con muchos millones de libras esterlinas en sus cuentas bancarias y bien drogaditos, por supuesto no entendían lo que estaban viviendo los muchachos en Praga, los muchachos en París o los muchachos en México. Yo estoy triste y decepcionado porque la canción Revolution resultó ser lo contrario de lo que yo imaginaba. Es contra los movimientos del 68. Pero bueno, amigos y amigas, esto es de alguna manera una primera paseada por este año del 68 a nivel mundial. Ya pronto empezaremos a platicar de lo que acontecía en México hace 50 años y por lo pronto, pásenla muy bien. Hasta la semana que entra nos escuchamos. Le agradezco mucho a don Raúl Cruz en los controles, a Guillermo López de Greta en la producción. Y ustedes, amigos, de veras, pásenla muy bien esta semana y hasta dentro de hoy o en 8, si Dios lo permite. Hasta pronto.